Letanía es una palabra griega que significa oración, especialmente oración hecha en común. Significa también procesión, porque esta manera de orar se usa en las procesiones. El uso de las letanías es antiquísimo y se remonta a los primeros siglos de la Iglesia. Las más antiguas es la letanía de los santos, pero hay otras también aprobadas por la Santa Iglesia. En honor de nuestra Madre Santísima conocemos la más popular de todas las letanías, la lauretana, que es llamada así en las constituciones de los sumos pontífices Sixto V, Clemente VIII, Alejandro VII, etc., porque se usó por primera vez en el santuario de Loreto. La letanía lauretana se compone de una serie de invocaciones a María, de títulos de honor que los santos padres le dieron, títulos que se fundan principalmente en la única e incomunicable dignidad de María, Madre de Dios. Con ellos honramos su persona e invocamos su poderosa intercesión. Las primeras invocaciones son a Dios, adorable Trinidad, y a Dios Cristo Redentor, para dar a entender que de Dios nos llega todo bien y que Cristo es la fuente de toda gracia. Las invocaciones a María pueden dividirse en 6 grupos. Las primeras abarcan todas sus grandezas, siguen sus atributos como madre. Se saluda luego a María Virgen. Las prerrogativas de Nuestra Señora son representadas por imágenes o símbolos. Se le exalta en sus relaciones con la Iglesia militante. Finalmente, se celebra su gloria en la Iglesia triunfante. Esta bellísima oración a María se cierra con una triple invocación a su divino Hijo, Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, para que nos perdone, nos escuche y tenga misericordia de nosotros, que tantas veces hemos pecado. En el transcurso de los años, los papas añadieron algunas invocaciones. Ejemplo, cuando Europa fue invadida por los turcos, se añadió auxilio de los cristianos. Después de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, reina concebida sin pecado original. Después de haber sido consagrado el mes de octubre al Santo Rosario, reina del Santísimo Rosario. Cuando ardía la Primera Guerra Mundial, reina de la paz. Con motivo de la definición del dogma de la Asunción, reina llevada al cielo en cuerpo y alma. Recitar la letanía es ante todo dar gloria a Dios que tanto ensalzó a su Madre Santísima. Es darle gracias a ella y por ella. Es alabarla, admirarla y pedirle su protección. Es reconocer y meditar sus virtudes, movernos a imitarla, en cuanto es posible a nuestra humana debilidad. Es pedir a Dios y a ella gracia y protección para llevar a cabo lo que es imposible a nuestras propias fuerzas. Es una oración corta y muy fácil para quien la medita. Es una oración rica de santos pensamientos y de afectos sobrenaturales. Señor, ten piedad de nosotros, al Padre. Cristo, ten piedad de nosotros, a Cristo. Señor, ten piedad de nosotros, al Espíritu Santo. Así empiezan las letanías. Antes de abrir los labios para alabar a María, hemos de preocuparnos ante todo de conseguir de la misericordia de Dios que se apiade de nosotros, que nos conceda su gracia y su perdón. Cualquier cosa que pidiereis al Padre, os la concederá. Pero recordemos que Jesucristo añade, en mi nombre. Interpongamos conscientemente esta meditación de Cristo, el único que puede darle eficacia. Repitamos con ardorosa fe y con humildad el grito de piedad. Señor, ten piedad,
Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Para que Jesús nos oiga, es necesario tener un corazón contrito. Si no estamos actualmente en gracia de Dios, propongámonos reconquistarla y apartemos el corazón de la culpa. Si tenemos odio, si alimentamos venganza, etc. No podemos pretender que Él nos oiga. Hagamos el propósito de recibir el sacramento de la confesión lo más pronto posible. Ser escuchados no es lo mismo que ser oídos. Ser escuchados es como el colmo de la bondad de Cristo para nosotros. Él desea que lo que le pedimos sea con atención, no estar distraídos, que lo que pronuncian nuestros labios esté en la mente y en el corazón. Padre Celestial, que eres Dios, ten piedad de nosotros. Le decimos Padre Celestial. Esta palabra nos hace admirar la infinita grandeza y la infinita benignidad de Dios, que aun habitando en una luz inaccesible, atiende a la voz suplicante de sus criaturas, de sus hijos, con su amor paterno. Hijo Redentor del mundo, que eres Dios, ten piedad de nosotros. Invocamos al Hijo no solamente como Dios, sino también como hombre, Dios como Redentor. El Hijo de Dios vino a librarnos de la esclavitud del pecado. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Con su pasión y muerte nos mereció el perdón, y ahora, por medio de la gracia, obtenemos mucho más de lo que habíamos pedido. Divino Redentor, amado Redentor, líbranos de la esclavitud de nuestras culpas actuales. Espíritu Santo, que eres Dios, ten piedad de nosotros. Dios es amor, dice San Juan. En la admirable obra de la reconciliación del hombre con Dios, entre todos los atributos de la divinidad, está el amor infinito de Dios que busca la oveja descarriada, y como el perdón de los pecados es obra del amor y de la bondad infinita de Dios, se atribuye al Espíritu Santo, amor substancial del Padre y del Hijo. La misericordia de Jesús para los pecadores y las parábolas en las cuales quiso expresarlas en páginas eternas para el consuelo de todas las ovejas descarriadas, son la expresión más bella del amor que perdona. Dios nos perdona siempre y nos llama, nos sale al encuentro, nos acoge, nos retorna su amistad y nos devuelve la dignidad de hijos suyos. Dios amor, Dios Espíritu Santo. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Después de haber invocado las tres divinas personas, pasamos a invocarlas en unidad, bajo el nombre de Augusta Trinidad. La Iglesia pone en nuestros labios esta invocación para recordarnos el misterio inefable de la unidad y Trinidad de Dios. Este misterio es el fundamento y el origen de toda la fe revelada. El misterio de la encarnación del Verbo lo supone y emana de él. Del misterio de la encarnación derivan todos los misterios y todas las verdades de nuestra fe. El misterio de las dos naturalezas y de la persona divina de Jesucristo, los misterios de la redención, de la Santa Iglesia, de la gracia, de los sacramentos, etc. Debemos aceptar y entender que solo Dios es santo y que comunica sus grandes atributos en diferente medida a sus criaturas racionales, ante todo, el de la santidad, por ser el más necesario. Por esta razón, llamamos a Nuestra Señora Santa María. Cuando Dios quiso preparar una madre humana para su Hijo, la hizo inmaculada en su concepción, la hizo santa, aún antes de que hubiera nacido, antes de que pudiera pensar, hablar, obrar. La preservó del pecado original y de toda mancha. Por esto,
difiere de todos los santos, toda pura, toda santa es María. María es nombre de ayuda y consuelo. Cuando la invocamos con fe, con devoción y con amor, recibimos inmediatamente ayuda, aliento y consuelo. Dice San Bernardo, del Santísimo Nombre de Jesús, pero muy bien puede aplicarse al dulce nombre de María, que este nombre es alimento suave que conforta, es medicina que alivia los dolores y las penas, es miel en la boca, melodía en los oídos, alegría en el corazón. Procuremos honrar este santo nombre y reparar las ofensas que se le hacen a esta buena madre. Invoquémosla en todas nuestras necesidades. El nombre de Jesús y el nombre de María, concluye San Bernardo, producen la curación de nuestras miserias y dominan las pasiones violentas. Tengamos estos nombres en el corazón y en los labios durante la vida, y los tendremos en el corazón y en los labios en nuestra última hora. Y así seremos auxiliados en aquel momento, pues esos nombres santamente invocados serán para nosotros prenda de luz, de gracia, de perdón y de seguridad en aquella eternidad feliz que todos esperamos. Ruega por nosotros. En las letanías le decimos a María, ruega por nosotros, y no ten piedad de nosotros, como lo hacemos al dirigirnos a las tres divinas personas, porque sólo Dios es fuente infinita de toda gracia. Ella y los santos son canales a través de los cuales Dios se complace en hacernos llegar sus gracias. Las súplicas de los santos son eficaces para nosotros y poderosas ante Dios, pero son mucho más poderosas y eficaces las súplicas de nuestra Madre María Santísima. Rogándole a ella su intercesión, estamos seguros de que como es la más excelsa, la más santa de las criaturas y la más grata a Dios, es la que en consecuencia puede más delante de Dios, y por otra parte es la que más nos ama y la que más desea favorecernos. Después de haber invocado a María en su nombre, pasamos ahora a invocarla con una serie de títulos muy apropiados, y ante todo con la más excelsa de sus dignidades, principio y fundamento de todas las demás, la sublime y singular dignidad de Madre de Dios. La divina maternidad de María es dogma y artículo fundamental de nuestra fe. En la base de nuestra religión tenemos dos inefables misterios, el misterio de la Santísima Trinidad y el de la encarnación del Verbo. La encarnación supone la Trinidad. El Hijo que se ha encarnado supone el Padre, del cual ha sido engendrado, y si se ha encarnado, por obra del Espíritu Santo. Confirma la existencia de esta tercera persona de la Santísima Trinidad, y no se puede imaginar la encarnación sin una madre que proporcione la naturaleza humana al Verbo. He aquí como la divina maternidad de María entra en el fundamento y en el nexo esencial de las supremas verdades de nuestra religión, y así como los principales artículos de la fe revelada, la redención, la gracia, la iglesia, los sacramentos, la vida eterna, etc., son consecuencias del misterio de la encarnación. Así estas importantes verdades tienen una íntima e indiscutible relación con el dogma de la divina maternidad de María, Santa Madre de Dios, porque ella es madre de la naturaleza humana de Cristo, pero esta naturaleza humana está en Cristo indisolublemente, personalmente, hipostáticamente unida a la naturaleza divina en unidad de persona, y ésta es divina. María es por lo tanto madre de esta persona divina, Jesucristo, Dios y hombre verdadero.
Con esta invocación afirmamos que la dignidad de María no es común, es única, perfecta, sublime y que añadió a su pureza virginal un sello de consagración y de perpetuidad. Los católicos creemos, con la Santa Iglesia, que María ha sido antes del parto, en el parto y después del parto, siempre Virgen purísima. Los dos estados, virginidad y maternidad, son en sí santos. El primero es muy generoso y noble. La maternidad es un claro reflejo de la adorable fecundidad del Padre Eterno, del cual, como nos asegura el apóstol San Pablo, deriva toda paternidad en el cielo y en la tierra. Imita a la omnipotencia creadora y tiene el mérito de poblar el cielo. María unió en sí estos dos títulos sublimes, ser madre y virgen fecunda. Por estas razones, la Iglesia la llama María Virgen de las Vírgenes. Siendo Jesucristo Dios, Creador y Salvador, podría parecer que es lo mismo llamar a María Santa Madre de Dios, Madre de Cristo, Madre del Creador, Madre del Salvador. Pero estos diversos títulos no expresan lo mismo, indican diversos aspectos bajo los cuales es considerada la misma persona adorable del Redentor, diversos oficios de esta divina persona o distintos beneficios que se derivan de Cristo y de María. Madre de Cristo significa que María participa, en cuanto es posible a la criatura, de la dignidad y excelencia de Cristo y de los beneficios por él otorgados. La palabra griega Cristo significa ungido o consagrado. Antiguamente eran consagrados con la unción, óleo, los sacerdotes, los reyes y los profetas, y Jesús es por excelencia sacerdote, rey y profeta. También se consagraban los vasos sagrados destinados al culto divino. Cuando saludamos e invocamos a María como Madre de Cristo, significamos que ella es vaso consagrado a Dios, que por las íntimas y singulares relaciones que la acercaban a su divino Hijo, participaba en cierto modo de la dignidad de sacerdote, rey y de profeta. María fue vaso de unción o consagrado y tiene participación en el sumo sacerdocio de Cristo. Desde el primer momento de su existencia, ella estuvo llena de la divina gracia, óleo precioso, y fue destinada a contener durante 9 meses a la santidad por esencia. María participa del eterno sacerdocio de Jesucristo, de Cristo sacerdote que se ofreció a Dios una vez sobre el altar de la cruz, derramando entre grandes dolores su sangre de precio infinito por nuestros pecados, y se ofrece cada día de modo incruento sobre los altares por manos de los sacerdotes. Ella participa del sacrificio de la cruz y del de la Eucaristía. En primer lugar, suministró la materia, aquel cuerpo divino que fue inmolado en la cruz, en el Calvario y que continuamente se inmola en las iglesias. Es cuerpo formado de la sola substancia de María Santísima, puesto que ella es Madre Virgen. La sangre que un día fue derramada en la pasión y en la muerte del hombre Dios, y que todos los días se derrama místicamente en el perenne sacrificio, es sangre de María, suministrada por ella al Hijo de Dios. En segundo lugar, participa del sacrificio de la cruz y de la Eucaristía, porque ofreció con Jesucristo primero y sumo sacerdote el sacrificio del Calvario, y sigue ofreciendo sobre los altares la víctima divina, porque el sacrificio de la misa es prolongación de la cruz. Por esto María Santísima
es corredentora e invocada como Madre de Cristo. El arcángel San Gabriel saludó a María diciéndole llena de gracia. Por lo tanto, es de fe que al realizarse en ella el misterio de la encarnación del Verbo, estaba plena de gracia, pero desde aquel instante creció más en ella la gracia. Plena quiere decir completa, llena, pero se usa este término para resaltar aquello de lo que se está hablando. En este sentido se dice que María estaba plena de gracia, llena, pero en su vida el momento central o culmen es el de la encarnación del Verbo, y desde entonces ella continuó aumentando la gracia en plenitud. La santidad de Jesús, cuánto aprovechó a su madre, que con tanta atención recibía y conservaba en su corazón las palabras y los actos de su divino Hijo. Él formó la santidad de su madre, tan próxima a la suya cuanto es posible en una pura criatura, y la elevó a un grado altísimo, más alto sin comparación que el de todos los elegidos de todos los santos. Llena de gracia, ninguna hay que ella no pueda obtener. Cristo es manantial de la gracia y su Madre Santísima es como un depósito, un recipiente que recibe, de donde por su intercesión alcanzamos gracias y al autor de la gracia. Cristo, manantial de la divina gracia, María, Madre de Cristo, Madre de la divina gracia.